Desde pequeños, se nos enseña a sentir orgullo por nuestra nación y nuestras culturas. A lo largo del tiempo, se nos inculca la idea de que debemos proteger nuestra soberanía, incluso al punto de dar la vida por nuestra patria. Para muchos, esta es una idea romántica, cargada de heroísmo y valentía. Este sentimiento de apego y lealtad hacia la patria es conocido como sentido de pertenencia o patriotismo. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado si este sentimiento es realmente bueno, o si ha sido utilizado para manipularnos? ¿O si ha sido empleado para llevarnos a conflictos innecesarios? ¿Qué es el patriotismo? El patriotismo es un concepto que se refiere al amor, la lealtad y la devoción hacia la patria, entendida como el país o la comunidad política a la que uno pertenece. Es un sentimiento de identificación y apego hacia la tierra natal, su cultura, sus valores y sus instituciones. Algunos filósofos, como Rousseau, consideran el patriotismo como una virtud cívica, donde el amor por la patria se expresa a través de la participación activa en la vida política y el cumplimiento de los deberes cívicos. Este enfoque destaca la importancia de la comunidad y el bien común y ve el patriotismo como un motor para la cohesión social y la estabilidad política. Sin embargo, otras perspectivas ven el patriotismo como una forma de nacionalismo, donde el amor por la patria se entrelaza con la creencia en la superioridad de la propia nación sobre otras. Desde este punto de vista, el patriotismo puede convertirse en un pretexto para justificar la agresión o la exclusión de otros grupos, una crítica planteada por filósofos como Bertrand Russell y Albert Einstein. Desde una perspectiva más crítica, filósofos y sociólogos como Benedict Anderson consideran el patriotismo como un constructo social, donde la nación es una comunidad imaginada que se sostiene a través de narrativas, símbolos y rituales. En este sentido, el patriotismo puede ser manipulado para movilizar a las masas y consolidar el poder político, a menudo en detrimento de la justicia y la paz. Orígenes o raíces. El amor y la lealtad hacia la patria es un concepto que ha evolucionado a lo largo de la historia, con raíces que se remontan a las primeras civilizaciones. Aunque la manifestación del patriotismo ha cambiado con el tiempo, sus orígenes se encuentran en la lealtad hacia la tribu o el clan, donde el enfoque estaba en la protección del grupo y del territorio. Esta lealtad tribal representa una forma temprana de patriotismo, con un fuerte énfasis en la supervivencia y cohesión del grupo. En civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y China, la lealtad se expandió del clan al estado o reino. Los gobernantes promovían el amor y la lealtad hacia el estado como medio para asegurar la estabilidad y continuidad de sus dominios. Mesopotamia, los reyes, como Hammurabi, utilizaban la religión y la ley para unificar a sus súbditos bajo un sentido común de deber hacia el Estado. Los códigos legales y las inscripciones en monumentos reforzaban la idea de que la protección y lealtad hacia el rey y su reino eran deberes sagrados. Egipto, el faraón era considerado un dios viviente y la lealtad hacia él se entrelazaba con la adoración religiosa. El sentido de patriotismo en Egipto se fusionaba con la devoción espiritual, haciendo que la defensa del faraón y su reino fuera vista como un deber sagrado. Chana, el concepto del mandato del cielo legitimaba el poder del emperador, vinculando la lealtad hacia el emperador con la estabilidad y el orden cósmico. La defensa del reino y el respeto por la autoridad imperial eran considerados deberes fundamentales. El patriotismo comenzó a tomar una forma más reconocible en las civilizaciones griega y romana. Grecia, en las ciudades-estado como Atenas y Esparta, el patriotismo estaba vinculado al amor por la polis, ciudad-estado. En Atenas, los ciudadanos se sentían orgullosos de su sistema democrático y estaban dispuestos a luchar para defenderlo. El patriotismo se expresaba a través de la participación cívica, la defensa de las leyes y la lucha contra amenazas externas. Roma, en la República Romana, el concepto de amor a la patria, amor patriae, se convirtió en un ideal central. Los romanos valoraban la virtud y la pietas, deber cívico, considerando el servicio a la República como el deber más alto. Con el tiempo, este sentido de patriotismo también fue utilizado por los emperadores para justificar la expansión del imperio y la lealtad incondicional al Estado. Durante la Edad Media en Europa, el patriotismo se mezcló con la lealtad religiosa.
La cristiandad era vista como una comunidad supranacional y la defensa de la fe cristiana se convirtió en un deber patriótico. Sin embargo, a nivel local, el feudalismo fomentó un sentido de lealtad hacia el señor feudal o el rey. El patriotismo, tal como lo entendemos hoy, comenzó a tomar forma con el surgimiento de los estados-nación en la Edad Moderna. La consolidación de los reinos y el desarrollo de identidades nacionales fomentaron un sentido más amplio de pertenencia a una nación en lugar de a un señor feudal o una ciudad-estado. La Revolución Francesa, por ejemplo, es un hito importante en el desarrollo del patriotismo moderno, exaltando la idea de la nación como una comunidad unida por un conjunto de valores comunes, como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Manipulación de la identidad nacional. A medida que las naciones se consolidaban, los gobernantes y las élites comenzaron a utilizar el patriotismo como una herramienta para unificar a sus poblaciones en torno a una identidad nacional. Sin embargo, en lugar de centrarse en el bienestar común, esta identidad fue a menudo manipulada para crear un otro enemigo, justificando así conflictos externos. La idea de la superioridad nacional y la glorificación de la nación frente a otra se convirtió en un pretexto para la agresión y la expansión territorial. A lo largo de la historia, muchos líderes han utilizado la guerra para fortalecer su poder personal y aumentar su prestigio. Al apelar al patriotismo, estos líderes podían movilizar a la población para luchar en guerras que, en muchos casos, no tenían otro propósito que satisfacer ambiciones de conquista o consolidación del poder. Este uso del patriotismo convirtió a la guerra en una herramienta de dominación, donde el sacrificio de los ciudadanos se justificaba en nombre de la patria, pero en realidad servía a intereses personales o de una élite. George Orwell captó esta realidad con agudeza al decir: la guerra contra un país extranjero solo ocurre cuando las clases adineradas piensan que van a beneficiarse de ella. Esta observación subraya la absurda y trágica realidad de los conflictos bélicos impulsados por intereses de unos pocos que sacrifican a muchos. La propaganda ha sido utilizada para magnificar el heroísmo y la valentía de quienes luchan por la nación, presentando la guerra como una empresa noble y honorable. Esto creó un entorno donde cuestionar el patriotismo se consideraba traición. Los ciudadanos eran manipulados para ver la guerra no como una tragedia, sino como un deber glorioso. Las campañas militares se envolvían en un aura de inevitabilidad y justicia, incluso cuando los objetivos reales estaban motivados por la codicia o el deseo de poder. El patriotismo también ha sido desviado para servir intereses económicos, donde la guerra se veía como un medio para obtener recursos, abrir mercados o simplemente como un negocio rentable para la industria militar. Los conflictos se justificaban en términos patrióticos, mientras que las verdaderas motivaciones eran la acumulación de riqueza y poder por parte de ciertos grupos de interés. Durante el siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría, el patriotismo fue explotado para justificar la carrera armamentista y los conflictos en todo el mundo. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética convirtió al patriotismo en un arma ideológica, donde cualquier conflicto podía ser presentado como una lucha existencial entre el bien y el mal. En la actualidad, el patriotismo sigue siendo utilizado para justificar intervenciones militares y conflictos que a menudo están más relacionados con intereses estratégicos o económicos que con la protección genuina de la nación. La narrativa patriótica se emplea para ganar apoyo popular para acciones que de otro modo podrían ser impopulares o injustificables. Cayo Julio César es uno de los ejemplos más conocidos de un general romano impulsado por el ego y la ambición personal. Su campaña en las Galias, actual Francia, Bélgica y partes de Suiza, fue motivada en gran medida por su deseo de ganar gloria personal, riqueza y poder político en Roma. Aunque César justificó la guerra como una medida defensiva para proteger a Roma de posibles invasiones galas, en realidad, su ambición de aumentar su prestigio y fortuna estaba en el centro de su motivación. La conquista de las Galias fue brutal, con cientos de miles de galos muertos o esclavizados. Aunque fue un gran éxito militar para César, también ejemplifica cómo el ego de un líder podía llevar a una guerra innecesaria y extremadamente destructiva. Tácito, en su obra Agrícola, expresó el cinismo de la manipulación de masas y el patriotismo con la frase:
roban, masacran, saquean y falsamente lo llaman imperio, y donde crean un desierto, lo llaman paz. Los romanos justificaban sus conquistas y destrucciones como una forma de traer paz, cuando en realidad dejaban devastación y sufrimiento. Durante la era industrial, las ambiciones de poder y el patriotismo se entrelazaron con la expansión imperialista de las potencias europeas. Un ejemplo destacado de cómo el patriotismo se desvió hacia guerras absurdas y destructivas impulsadas por la ambición y el ego es la Guerra de Crimea, 1853 a 1856. Este conflicto, entre el Imperio ruso y una coalición formada por el Imperio otomano, Francia, Gran Bretaña y el Reino de Cerdeña, se originó en parte por la ambición rusa de expandir su influencia sobre los territorios del Imperio otomano en declive y acceder al Mediterráneo, lo que preocupaba a las otras potencias europeas. El emperador Napoleón III, en su afán de consolidar su poder y restaurar la gloria de Francia, utilizó la defensa de los derechos de los cristianos en los santos lugares, Palestina, como pretexto para entrar en guerra contra Rusia. Aunque este motivo era en gran medida simbólico, se utilizó para enardecer el sentimiento patriótico francés y justificar la guerra. Los británicos, preocupados por mantener el equilibrio de poder y proteger sus rutas comerciales hacia la India, también se unieron al conflicto. El patriotismo fue movilizado para justificar la intervención bajo la premisa de defender la libertad y mantener a raya a Rusia. El zar Nicolás I de Rusia veía la expansión en los Balcanes y el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos como una misión sagrada para proteger a los cristianos ortodoxos y expandir la influencia rusa. Sin embargo, detrás de este patriotismo religioso estaba la ambición de obtener acceso estratégico a los mares cálidos. La Guerra de Crimea es ampliamente vista como un conflicto absurdo y mal gestionado, donde miles de soldados murieron debido a la incompetencia militar, las enfermedades y las malas condiciones de vida, más que por el combate. La batalla de Balaclava, con la famosa carga de la Brigada Ligera, simboliza la insensatez de la guerra. La guerra no resolvió significativamente las tensiones subyacentes en Europa. En lugar de lograr grandes ganancias, las naciones involucradas sufrieron enormes pérdidas humanas y económicas. El Imperio otomano, el supuesto beneficiario de la intervención, continuó su declive, dejando una profunda huella en la sociedad europea y evidenciando la inutilidad de los conflictos impulsados por el ego y la ambición bajo la bandera del patriotismo. Arnold J. Toynbee, en su obra Estudio de la Historia, argumenta que muchas civilizaciones cayeron precisamente por esta inclinación hacia la guerra de conquista, que no estaba justificada por una verdadera necesidad, sino por la codicia y el deseo de expansión. Según Toynbee, la obsesión por el poder y la expansión territorial llevó a muchas sociedades a su eventual declive, ya que los recursos que podrían haber sido usados para el desarrollo interno fueron desperdiciados en guerras innecesarias. Como la romantización de la guerra fue una consecuencia del patriotismo. La idealización y glorificación de los conflictos bélicos ha sido una consecuencia directa del patriotismo en diversas culturas y periodos históricos. Esta romantización convierte la guerra en una empresa noble y heroica, en lugar de enfocarse en sus realidades brutales y destructivas. La creación de narrativas heroicas en torno a la guerra, donde los soldados y líderes son representados como héroes que luchan por ideales elevados, ayuda a enaltecer la guerra como una causa noble y digna, distorsionando la realidad del conflicto. Esta tendencia ha sido evidente en diferentes épocas. En la antigua Roma, los triunfos y desfiles militares glorificaban a los generales y soldados. Las victorias eran celebradas con grandes festividades, donde se presentaba la guerra como una misión divina y la conquista como un acto de grandeza patriótica. Los triunfos militares eran considerados un símbolo de poder y virtud, reforzando la idea de que la guerra era un acto de honor y deber. Durante la Revolución Francesa, la guerra contra las potencias europeas fue presentada como una lucha por la libertad y la igualdad, movilizando a la población bajo el lema de la patria en peligro. Este patriotismo justificó las guerras revolucionarias y ayudó a mantener el fervor y el apoyo público. La retórica patriótica transformó los conflictos en una lucha por ideales universales, ocultando las complejidades y sacrificios reales involucrados.
En la Primera Guerra Mundial, los gobiernos de las potencias beligerantes promovieron la imagen del soldado como un mártir que sacrificaba su vida por el bien de la nación. Esta imagen heroica ayudó a sostener el apoyo público para una guerra extremadamente destructiva. Los esfuerzos bélicos fueron enaltecidos y la narrativa oficial ocultó las condiciones horribles del frente de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, la propaganda de los aliados presentaba la guerra como una lucha del bien contra el mal. Utilizando carteles, películas y otras formas de comunicación, se glorificó el esfuerzo bélico y el sacrificio de los soldados. Este enfoque reforzó el sentido de misión y justicia, a pesar de las enormes pérdidas y sufrimientos que acompañaron al conflicto. El patriotismo también ha llevado a la creación de mitos nacionales que glorifican eventos bélicos y fundan la identidad nacional en torno a estos mitos. Estos relatos exagerados de victorias y sacrificios contribuyen a una narrativa de grandeza nacional que oculta la brutalidad y las consecuencias devastadoras de la guerra. Por ejemplo, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos es a menudo romantizada como una lucha épica por la libertad y la justicia, omitiendo aspectos más complejos y dolorosos del conflicto. En Japón, durante el periodo Meiji y la Segunda Guerra Mundial, la educación y la cultura promovieron la imagen del samurái y el soldado como símbolos de honor y valentía. Esta visión contribuyó a una percepción idealizada de la guerra y el militarismo. Bertrand Russell, conocido por su enfoque crítico hacia la guerra y el militarismo, escribe en su libro La conquista de la felicidad 1930, la guerra es una cosa horrible, y el patriotismo es el medio a través del cual se hace que la gente la acepte como algo necesario y noble. La realidad es que la guerra destruye vidas y produce sufrimiento, pero el patriotismo la viste con una apariencia de grandeza y deber. Russell ve el patriotismo como una herramienta para glorificar y justificar la guerra, ocultando las verdaderas consecuencias del conflicto y manipulando el sentimiento nacionalista para aceptar y apoyar la guerra a pesar de su naturaleza destructiva. Erich Maria Remarque, en su novela Sin novedad en el frente, ofrece una visión cruda y desencantada de la Primera Guerra Mundial. A través de la experiencia de los soldados, Remarque refleja la ironía y la desilusión que surgen cuando la guerra, idealizada y romantizada por el patriotismo, se enfrenta a la dura realidad del campo de batalla. Cita de la novela: nos habían educado para creer que ser un soldado era un honor, pero lo que realmente aprendimos fue que todo era una mentira. La guerra no tiene nada de glorioso. La novela explora las contradicciones entre las expectativas patrióticas de la guerra y la realidad del combate. Los personajes luchan con la disonancia entre lo que les dijeron sobre la guerra y lo que realmente experimentan. Cita adicional: la gente en casa sigue hablando sobre el deber y la patria, pero aquí en el frente, todo es caos y desesperación. La distancia entre sus palabras y nuestra realidad es abismal. Remarque muestra cómo el patriotismo y la glorificación de la guerra pueden llevar a la deshumanización y a la pérdida de la moralidad. Los soldados se ven obligados a actuar de manera brutal y desalmada, lo que contrasta con la imagen idealizada del soldado patriótico. Sin novedad en el frente critica la romantización de la guerra y la manipulación del patriotismo al revelar la dolorosa verdad detrás del conflicto bélico. La novela desmantela las ilusiones glorificadas sobre la guerra, mostrando cómo la realidad es mucho más dura y desoladora de lo que la propaganda y el patriotismo habían prometido. Lo absurdo del patriotismo hoy en día. En un mundo interconectado, las economías están profundamente entrelazadas. El comercio internacional, la inversión extranjera y las cadenas de suministro globales son cruciales para el bienestar económico de los países. El nacionalismo extremo y el patriotismo pueden llevar a políticas proteccionistas que, en lugar de beneficiar a las economías nacionales, pueden dañarlas. Las guerras comerciales, como las que han ocurrido entre Estados Unidos y China, ilustran cómo el patriotismo y el proteccionismo pueden resultar en pérdidas económicas significativas y tensiones internacionales, afectando negativamente a trabajadores y consumidores en ambos países. Los problemas ambientales, como el cambio climático, la deforestación y la contaminación, requieren cooperación internacional. El patriotismo y el nacionalismo pueden obstaculizar los esfuerzos globales para enfrentar estos desafíos al priorizar intereses nacionales a corto plazo sobre el bien común global.
El rechazo de algunos países a acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, impulsado por el patriotismo y la idea de proteger los intereses nacionales, puede frenar el progreso global en la lucha contra el cambio climático, afectando a todos los países por igual. La salud global, especialmente en contextos de pandemias, requiere una cooperación internacional sin precedentes. El patriotismo que prioriza los intereses nacionales sobre la colaboración global puede complicar la respuesta a emergencias sanitarias. Durante la pandemia de COVID-19, el nacionalismo en la adquisición de vacunas y equipos médicos mostró cómo las políticas centradas en los intereses nacionales pueden dificultar la distribución equitativa y ralentizar la recuperación global. Los problemas de seguridad, como el terrorismo y el crimen organizado, trascienden las fronteras nacionales. El patriotismo que fomenta la desconfianza hacia otros países puede dificultar la cooperación en materia de seguridad y justicia internacional. La cooperación entre países para combatir el terrorismo o el tráfico de drogas requiere un enfoque multilateral. El nacionalismo que promueve la desconfianza y el aislamiento puede obstaculizar estos esfuerzos conjuntos. El mundo moderno está marcado por una rica diversidad cultural y una creciente interconexión entre diferentes culturas. El patriotismo que enfatiza la superioridad nacional puede promover la intolerancia y el rechazo hacia otras culturas en lugar de fomentar el entendimiento y la cooperación multicultural. Las políticas y actitudes nacionalistas que niegan o minimizan la riqueza cultural de los migrantes y refugiados pueden llevar a tensiones sociales y conflictos internos en las sociedades que se benefician de la diversidad. En lugar de fomentar divisiones, el enfoque moderno debería centrarse en la colaboración y la comprensión mutua, reconociendo que los destinos de las naciones están cada vez más entrelazados. El progreso global requiere un esfuerzo conjunto y una visión que trascienda los intereses nacionales en favor de objetivos comunes. Minimización del sufrimiento humano. Hoy en día, muchas personas justifican la guerra argumentando que ha impulsado avances en salud y tecnología. Aunque esto contiene elementos de verdad, romantizar y justificar la violencia y destrucción inherentes a los conflictos armados puede ser peligroso. Este enfoque minimiza el sufrimiento humano y las devastadoras consecuencias de la guerra, al enfocarse únicamente en los resultados positivos emergentes de situaciones extremas. Numerosas tecnologías utilizadas hoy en día para fines pacíficos tienen sus raíces en investigaciones bélicas, como la aviación, los radares y la tecnología de microondas. Sin embargo, justificar la guerra por estos avances ignora el contexto violento y el costo humano asociado. La guerra no es un método moral o eficiente para la innovación, sino una respuesta desesperada a circunstancias extremas que obliga a la innovación. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se lograron importantes avances médicos, como la cirugía de emergencia, el tratamiento de traumas y la producción de antibióticos. No obstante, estos desarrollos se produjeron como respuesta a la violencia masiva. La glorificación de estos logros ignora el sufrimiento que impulsó estas innovaciones. La guerra no fue la causa directa del progreso médico, sino un detonante que forzó a los científicos a encontrar soluciones rápidamente. Algunos argumentan que los sacrificios humanos y materiales de la guerra son necesarios para obtener avances significativos en la sociedad. Esta visión glorifica el sacrificio como un acto noble, sin cuestionar si estos sacrificios eran realmente inevitables o si las metas podrían haberse alcanzado pacíficamente. Esto puede validar futuros conflictos bajo la premisa de que algo bueno resultará de ellos, perpetuando así un ciclo de violencia. La visión de que la humanidad solo avanza a la mala y que los conflictos bélicos son esenciales para el progreso refleja una creencia de que el sufrimiento y la adversidad son los únicos catalizadores del cambio. Este enfoque ignora que muchas innovaciones también surgen en tiempos de paz a través de la cooperación, la curiosidad científica y el intercambio cultural. Considerar la guerra como el único camino para el progreso es reductivo y pasa por alto el potencial creativo y colaborativo de la humanidad. Aceptar la guerra como un mecanismo legítimo para el avance puede llevar a recurrir a la violencia en lugar de buscar soluciones pacíficas. La creencia de que el sufrimiento y la adversidad fortalecen a las sociedades y crean resiliencia es influenciada por una visión del mundo en la que el conflicto y la competencia se ven como aspectos
inevitables de la naturaleza humana. Según este marco, cualquier intento de evitar la guerra se considera idealista o ingenuo. Sin embargo, muchos de los logros más significativos de la humanidad, como los derechos humanos, avances científicos y desarrollo económico sostenible, se han alcanzado sin conflicto bélico. Ver la guerra como necesaria para el progreso puede llevar a una forma de pensamiento que considera las vidas humanas intercambiables por el avance tecnológico o social. Aunque las guerras han catalizado algunos avances, es importante reconocer que estos logros podrían haberse alcanzado mediante medios pacíficos y cooperativos. Un pensador que criticó fuertemente la romanización de la guerra es Bertrand Russell, un filósofo británico y pacifista. En su ensayo Guerra y no Resistencia 1915, Bertrand Russell argumentó que los patriotas siempre hablan de morir por su país y nunca de matar por él. Pero matar es más viril que morir, porque morir es solo una derrota. Aquellos que mueren son olvidados, aquellos que matan son recordados. Por eso el ideal de hombría está relacionado con matar. La carnicería se ha convertido en una cuestión de orgullo. El soldado raso, que es el que realmente mata, generalmente solo es respetado después de su muerte. La guerra, que antes era una aventura heroica, se ha convertido en un proceso mecánico, mientras que su heroísmo se ha convertido en una hipocresía mecánica. Russell denunció la manera en que la guerra es romantizada y cómo se manipulan conceptos de honor y patriotismo para justificar conflictos absurdos y devastadores. En lugar de glorificar la guerra, él la veía como una maquinaria destructiva que beneficia a unos pocos a costa de muchos. En contraste, el historiador y filósofo Arnold J. Toynbee, en su obra Estudio de la Historia, argumenta que las crisis, incluida la guerra, pueden llevar a la renovación y al avance de las sociedades. La guerra no es solo una calamidad, sino también una oportunidad para una reestructuración profunda de la sociedad. Sin embargo, esta visión es cuestionada por pensadores como Judith Butler, quien en su obra Cuerpos que importan señala, la guerra convierte a los cuerpos en cifras y estadísticas, ignorando el valor intrínseco de las vidas humanas. No podemos justificar el sufrimiento y la pérdida por los avances que puedan resultar. Albert Einstein también rechazó la idea de que la guerra puede ser un motor de progreso. En una carta a la Sociedad de Naciones, Einstein expresó su oposición a la guerra como medio para el progreso. La guerra no es una solución, es una tragedia que debemos evitar a toda costa. Los verdaderos avances deben lograrse a través de la colaboración y la paz, no mediante el conflicto y la destrucción. No estoy ni en contra ni a favor de la guerra porque considero que la guerra es un fenómeno complejo y multifacético que no se puede reducir a una posición unidimensional. En ciertos casos, la guerra puede ser una herramienta para defenderse contra una agresión externa o para proteger la autonomía de un grupo o nación. La resistencia a invasiones o ataques puede ser vista como una acción legítima para preservar la seguridad y la soberanía. Aunque reconozco que la guerra puede tener ciertos resultados positivos en contextos específicos, creo firmemente que el sufrimiento y los costos asociados con los conflictos bélicos requieren un enfoque crítico y una preferencia por soluciones pacíficas siempre que sea posible. La guerra debe ser considerada con seriedad y responsabilidad y se debe hacer todo lo posible para evitarla.